La noticia no fue sutil. Golpeó a París como un rayo en medio de un cielo despejado, sacudiendo los cimientos de la monarquía británica una vez más. La reina consorte, Camila, ha protagonizado un suceso que ha dejado al mundo conteniendo el aliento, pero esta vez, la sorpresa viene envuelta en un manto de tragedia y sospecha. En un giro del destino que parece escrito por el más cruel de los dramaturgos, la reina Camila sufrió un brutal accidente automovilístico en el interior del mismo lugar que ha perseguido la memoria colectiva durante casi 3 décadas, el túnel del Puente del Alma. Fue allí, bajo esas mismas luces frías de neón y concreto, donde la princesa Diana perdió la vida hace 28 años. De inmediato los medios de comunicación de todo el planeta se apresuraron a declarar que la historia se repetía. Los titulares de la BBC, The Guardian y Le Monde gritaban al unísono, preguntándose si una maldición se cernía sobre la corona. Sin embargo, en medio del caos ensordecedor de las sirenas y los flashes, una figura permanecía inmóvil, sumida en un silencio aterrador. El príncipe Guillermo, heredero al trono, no podía moverse. Estaba aturdido. Sus ojos, llenos de un dolor antiguo, se negaban a aceptar tal coincidencia. Para él, y para cualquiera que mirara con atención, las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. Detalles fabricados, declaraciones de testigos que sonaban sospechosamente idénticas y un informe médico que no cuadraba con la realidad. Todo apestaba a una puesta en escena, a algo fríamente orquestado. Mientras tanto, en una cama de hospital, Camila yacía herida. Pero incluso en su vulnerabilidad, parecía aferrarse al poder con sus maquinaciones implacables. Guillermo comprendió entonces una verdad aterradora. Si decidía perseguir la verdad, no solo estaría desafiando a una mujer, estaría enfrentando el destino de toda su familia real. Estaba realmente preparado para poner a la monarquía al borde del abismo, solo para exponer a la mujer que la nación, irónicamente, ahora comenzaba a venerar como un símbolo de dolor. París, la legendaria ciudad de las luces, parecía haber caído bajo una penumbra sobrenatural en esa tarde de principios de octubre. La noticia corrió por las calles empedradas y cruzó los océanos en segundos. Camila, esposa del rey Carlos III, estaba grave. Su vehículo de lujo, marcado inconfundiblemente con las placas reales, se había estrellado violentamente en el Puente del Alma. El impacto emocional fue global. ¿Se repite el destino?, preguntaban los presentadores de noticias con rostros graves. Camila herida críticamente en una colisión horrorosa. Las sirenas de las ambulancias aullaban sobre los adoquines de París, rompiendo la paz de la noche. Los flashes de los reporteros estallaban sin cesar, iluminando la escena como relámpagos artificiales. La opinión pública, siempre volátil, comenzó a hervir. Camila, quien durante años había sido castigada por la historia como la otra mujer en la tragedia de Carlos y Diana, de repente emergía en las pantallas de televisión como una figura trágica, casi una mártir. Los informes oficiales insistían en una falla mecánica. El coche perdió el control, los frenos fallaron. Fue trasladada de urgencia al Hospital Pitié-Salpêtrière, el mismo lugar donde los médicos lucharon en vano por salvar la vida de Diana hace tantos años. Los doctores trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Pero lo que realmente inquietaba a la gente, lo que erizaba la piel, era la escalofriante simetría de los hechos. Una vez más, el Puente del Alma, donde Diana y Dodi Fayed murieron en 1997, se convertía en el escenario de un desastre real. Los testigos en el lugar, parisinos que casualmente se encontraban cerca, dieron declaraciones a la prensa. Sin embargo, había algo extraño en sus palabras. Sonaban casi idénticas, como si leyeran un guión. El coche iba a toda velocidad, decían, como si fuera perseguido por demonios. Nadie vio realmente el instante del impacto dentro de la oscuridad del túnel, pero sus palabras se repetían en cada periódico,
formando una narrativa extrañamente uniforme. El frenesí mediático creció, dibujando comparaciones incesantes entre Camila y Diana. Dos mujeres, un túnel fatal. Camila estaba siendo moldeada como el nuevo emblema del duelo real, una supuesta víctima de la maldición de París. En Gran Bretaña, donde el público había estado dividido sobre ella durante mucho tiempo, la simpatía comenzaba a crecer como una marea alta, pero no todos se dejaron arrastrar por la corriente. En el Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo recibió la noticia a través de su secretario privado. Había estado cenando tranquilamente con su esposa Kate y sus 3 hijos cuando sonó el teléfono. El color desapareció de su rostro al instante. Sus dedos se tensaron alrededor de una cuchara de plata hasta que los nudillos se pusieron blancos. Guillermo, el hijo mayor de Diana, nunca había escapado realmente de la larga sombra de la muerte de su madre. El túnel del Puente del Alma no era solo un lugar geográfico para él. Era un fantasma que lo había seguido toda su vida. «¿Ese lugar otra vez?», murmuró, con la voz temblando por una inquietud profunda que le helaba la sangre. Guillermo no era hombre de fe en las coincidencias. Recordaba cada teoría que había remolinado en torno a la muerte de su madre. Susurros de maquinaciones reales, persecución mediática y secretos siniestros. Lo que realmente lo perturbaba ahora era la extraña organización del viaje de Camila. Había ido a París con solo un conductor y un único oficial de seguridad. Una configuración completamente inadecuada, casi negligente, para los estándares de seguridad real. Normalmente la reina se mueve en un convoy completo, con coches de apoyo y un equipo de guardaespaldas altamente entrenados. ¿Por qué tan poca gente?, se preguntó Guillermo, sintiendo cómo la ira se mezclaba con el miedo en su estómago. Llamó a la oficina real exigiendo un informe inmediato, pero solo recibió respuestas vagas y aseguramientos borrosos. «Todo está bajo control, señor», le dijeron. Esa frase, lejos de calmarlo, encendió todas sus alarmas. Mientras el mundo rezaba, la realidad dentro de la habitación del hospital era muy diferente. Camila yacía en una cama blanca y almidonada, con el pitido constante del monitor cardíaco llenando el silencio de la habitación. Pero, contrariamente a lo que la prensa informaba con tono lúgubre, ella no estaba inconsciente. Su mirada era aguda, despierta y calculadora. Aprovechando un momento de soledad, usó un teléfono oculto para dar instrucciones tranquilas pero firmes a su asistente. «Asegúrate de que todo salga según el plan», susurró. Habiendo sobrevivido a innumerables escándalos para ascender al papel de reina, Camila sintió una extraña emoción recorrer su cuerpo. Comprendía perfectamente el juego. Entendía que este accidente lo transformaría todo, cambiaría la percepción pública a su favor, pero no de la manera ingenua que todos imaginaban. La Casa Real Británica se tambaleaba. En Balmoral, el rey Carlos recibió la noticia con las manos temblorosas. Su amor por Camila era profundo, casi dependiente, y la sola idea de perderla le resultaba insoportable. «Esto no puede estar pasando», balbuceó, buscando desesperadamente el apoyo de sus asesores. Pero en Londres, Guillermo sentía algo completamente diferente. No era dolor lo que oprimía su pecho, sino una profunda perturbación. Pensó en su madre, en las noches que pasó llorando su ausencia cuando era solo un niño. Y ahora, el espectro del pasado parecía regresar con toda su fuerza, burlándose de él. «Esto no es solo un accidente», se dijo a sí mismo, con una resolución sombría formándose en su mente. Tenía que descubrir qué había debajo de la superficie, sin importar el costo. Mientras los médicos trabajaban a puerta cerrada, el exterior del hospital se había convertido en un campo de batalla mediático. Los reporteros se agolpaban en la entrada, sus voces mezclándose en un coro ansioso bajo el cielo parisino. «¿Sobrevivirá la reina?», gritaban unos. «¿Hay juego sucio involucrado?», preguntaban otros, lanzando sus dudas al aire frío de la noche. Pero dentro de la habitación privada, lejos del ruido y la furia, reinaba un silencio calculado. Camila,
sola por un instante, se permitió una pequeña sonrisa oculta, un gesto fugaz que desapareció tan rápido como llegó. Había calculado sus movimientos con la precisión de un relojero. Este incidente dramático, esta tragedia, era la cortina de humo perfecta. Sabía que las luces de las ambulancias desviarían la atención de los escándalos financieros que habían estado circulando peligrosamente cerca de su nombre. Ahora, nadie hablaba de dinero, solo hablaban de su dolor. Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, el instinto de un hijo no se dejaba engañar. El príncipe Guillermo, guiado por una intuición que le quemaba las entrañas, comenzó a cavar en busca de respuestas. Contactó a un viejo amigo dentro de la policía francesa, un aliado de confianza, suplicando por cada detalle posible, por insignificante que pareciera. «Algo no está bien», dijo Guillermo al teléfono. Su tono tenso, cargado de una preocupación que iba más allá de lo familiar. La noche cayó sobre París y Londres. Mientras la ciudad de la luz seguía viva con su movimiento perpetuo, dentro de Guillermo se desataba una tormenta silenciosa. Salió al balcón del palacio, mirando la superficie brillante y oscura del río Támesis. El viento frío golpeaba su rostro, pero él apenas lo sentía. «Madre, ¿qué debo hacer?», susurró al vacío, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. Los recuerdos de Diana lo inundaron como una marea incontrolable. Su sonrisa gentil, sus abrazos que curaban todo mal, y la pesadilla abrupta que se la robó para siempre. Y ahora, Camila, esa mujer, estaba en el centro de otra tragedia inquietantemente similar. ¿Estaba ella manipulando esa memoria sagrada para sus propios fines egoístas? Guillermo apretó su agarre en la barandilla de piedra hasta que sus dedos dolieron. Su determinación se endureció como el acero. No permitiría que la historia se hiciera eco de sí misma, sin buscar justicia. A la mañana siguiente, los periódicos inundaron los kioscos con imágenes de Camila en su cama de hospital. Pálida, frágil, pero aparentemente inquebrantable. Una ola de compasión pública siguió a las fotos. El mundo lloraba por su reina herida. Sin embargo, Guillermo no veía dolor. Veía una puesta en escena cuidadosa. Esos testimonios son demasiado similares, pensó, repasando todo en su mente una y otra vez. Las cámaras del túnel desactivadas, el GPS que misteriosamente se desconectó, el séquito extrañamente pequeño. Cada detalle se sentía como un fragmento de un rompecabezas más grande y siniestro. Sentía que, una vez armado, revelaría algo oscuro, algo podrido en el corazón de la monarquía. Sintiendo el peligro de ser descubierta, Camila emitió otra orden desde su lecho de enferma. «Mantengan un ojo sobre Guillermo». Estaba asustada, sí, pero la ira también ardía en ella. ¿Cómo se atrevía él a cuestionarla? El rey Carlos, cegado por la angustia, llamó a su hijo. Su voz estaba cargada de preocupación paternal, pero también de una ceguera voluntaria. «Hijo mío, no te angusties. Yo me encargaré de esto». «Padre, tengo que saber qué pasó realmente», respondió Guillermo, negándose a retroceder. La llamada terminó con una nota incómoda, una grieta que se ensanchaba peligrosamente entre padre e hijo. Las sombras que colgaban sobre París no eran solo el resultado de un accidente trágico. Señalaban un complot mayor, tejido con hilos de poder, emoción y secretos enterrados. Con el corazón lleno de dolor, pero con una voluntad forjada en fuego, Guillermo dio un paso hacia la batalla. Si descubriría la verdad y traería luz, o sería tragado por la oscuridad que amenazaba a la familia real, seguía siendo incierto. El rey Carlos voló a Francia esa misma noche. Se sentó junto a la cama de Camila, con el rostro demacrado, sus dedos temblorosos acariciando la mejilla de su esposa. «Mi Camila», murmuró con la voz espesa por la emoción. En la mente del rey, el choque en París solo podía ser un ataque deliberado orquestado por viejos enemigos de la monarquía. Era una víctima del destino. Pero el príncipe Guillermo veía el mundo con otros ojos. Solo en su oficina en el Palacio de Kensington, su mirada era dura.
sus pensamientos agitados como olas implacables golpeando la costa. «Padre, necesitamos la verdad», insistió en una videollamada urgente, su tono firme pero con un borde de sentimiento crudo. Guillermo presionó inmediatamente para obtener un informe completo de las autoridades francesas. Los documentos llegaron rápidamente a través de canales diplomáticos, pero cuando los abrió, su sangre se heló. Faltaban datos críticos. Las cámaras de tráfico cerca del túnel del Puente del Alma se habían desconectado misteriosamente 2 días antes del accidente y nunca habían sido reparadas. El GPS en el coche de Camila había sido apagado de forma remota. No fue un fallo técnico, fue una ejecución manual. Entonces, llegó un mensaje de texto confidencial a su teléfono privado, proveniente de un miembro leal del equipo de seguridad real. La señal GPS fue cortada manualmente. Esto no fue aleatorio, señor. Su corazón martilleaba en su pecho. ¿Quién se atrevería a hacer esto? ¿Y con qué propósito? El archivo médico, sin embargo, fue lo que convirtió sus sospechas en certeza. El informe listaba las lesiones de Camila como relativamente menores, una conmoción cerebral leve y algunos moretones. Sin embargo, las declaraciones oficiales al público la describían como gravemente herida, en condición crítica. La discrepancia lo golpeó como un puñetazo físico. «¿Qué están ocultando?», se preguntó Guillermo, con la ira brillando en sus ojos. Los paralelos con el caso de su madre eran imposibles de ignorar. Informes confusos, detalles turbios, preguntas sin respuesta. La memoria de la princesa Diana ardía en su mente y el dolor resurgía. La mujer que una vez había contribuido al sufrimiento de su madre ahora estaba en el centro de un drama casi idéntico. ¿Podría ser esto realmente solo azar? Guillermo comenzó a sospechar que lo que había sucedido en París no era un accidente, sino una actuación coreografiada con frialdad. Pasó largas horas encerrado en su biblioteca privada, estudiando viejos archivos sobre el accidente de Diana, comparando detalles línea por línea. La duda lo roía, manteniendo el sueño a raya. Por la noche, Kate lo abrazó fuerte, con la ansiedad grabada en su rostro. «Tengo miedo de que pierdas todo si sigues adelante», susurró ella, pero Guillermo solo sacudió la cabeza. «Tengo que hacer esto por mamá y por la verdad». Mientras tanto, el rey Carlos intentaba detenerlo, sin saber que al proteger a su esposa, podría estar destruyendo a su hijo. La orden llegó desde lo más alto, con el peso de una sentencia real. «Hijo, deja esto en manos de los servicios de seguridad», ordenó el rey Carlos, su voz tensa a través de la línea segura. «No podemos arriesgarnos a filtraciones que dañen a Camila y la reputación de la familia». Las palabras eran firmes, propias de un monarca, pero Guillermo, con su oído afinado por años de tensiones palaciegas, detectó el temblor oculto bajo la autoridad. Carlos no hablaba solo como rey, hablaba como un hombre aterrorizado. Su devoción ciega por Camila le había puesto una venda en los ojos. No podía, o no quería, soportar la idea de un escándalo que pudiera desestabilizar el trono que tanto tiempo había esperado ocupar. Pero Guillermo no era solo un heredero. Era un hijo con una herida abierta. Llevaba en el alma la cicatriz de haber perdido a su madre en esa misma ciudad, bajo esas mismas circunstancias confusas. Quedarse al margen no era una opción. Era una traición a su propia sangre. Ignorando la directiva directa del Palacio de Buckingham, tomó una decisión que podría costarle todo. «Si mi padre se niega a ver la verdad, entonces lo haré yo mismo», juró en la soledad de su despacho, con la mandíbula apretada. Así comenzó una operación clandestina digna de una novela de espionaje. Guillermo contactó discretamente a un antiguo aliado en el MI6, solicitando asistencia encubierta. Las noches del príncipe se llenaron de llamadas telefónicas a horas intempestivas, correos electrónicos encriptados y reuniones en canales ocultos. Se sentía como si hubiera entrado en un thriller de espías, donde cada sombra podía ocultar un enemigo. Pero esto no era ficción. Lo que estaba en juego
No era el guión de una película, sino el destino mismo de la corona. Pronto, la información comenzó a fluir como un arroyo oscuro. Un dato crucial salió a la luz. El conductor de Camila en París no era un miembro permanente del personal real. No era uno de los leales servidores jurados a la corona. Era un guardaespaldas contratado externamente. Un mercenario del volante. ¿Por qué traer a un forastero para una misión tan delicada?, se preguntó Guillermo, sintiendo cómo el frío de la sospecha le calaba los huesos. Su desconfianza se profundizó, convirtiéndose en un abismo. Las emociones se arremolinaban en su interior. Ira pura, un duelo renovado por su madre y un anhelo feroz de justicia que le quemaba el pecho. Mientras tanto, de vuelta en París, la escena en el hospital era un teatro perfectamente montado. Camila estaba lejos de ser la figura indefensa y rota que los tabloides describían con tanta lástima. Desde su cama, con una expresión gélida y controlada, orquestaba cada movimiento. «Manejen a la prensa», instruyó a través de un teléfono oculto, su voz carente de cualquier fragilidad. «Que el mundo siga llorando». Sus informantes ya le habían advertido. Guillermo estaba investigando, y para su disgusto, no le sorprendió. «Es igual que Diana. Obstinado y peligroso», pensó Camila. Una mezcla de desprecio y ansiedad le apretó el pecho. Recordaba demasiado bien la capacidad de la difunta princesa para ganarse el corazón de la gente y desafiar el sistema. Sin perder tiempo, ordenó a su equipo aumentar la vigilancia sobre su hijastro. Al mismo tiempo, comenzó a tejer una red de desinformación, difundiendo silenciosamente rumores de que Guillermo estaba inestable, consumido por el trauma del pasado y que estaba causando problemas en un momento de vulnerabilidad nacional. La tensión aumentó. Los periódicos y programas de televisión comenzaron a especular sobre una supuesta maldición real, alimentando el frenesí. Guillermo observaba la cobertura desde Londres, analizando cada píxel de las imágenes de Camila en cama. Parecía frágil, sí, pero sus ojos estaban alertas, calculadores, vivos. «Está interpretando un papel», concluyó él, con la certeza de un juez dictando sentencia. En su mente, las inconsistencias formaban una lista acusadora que no paraba de crecer. Cámaras del túnel muertas. Una señal de GPS cortada manualmente. Un conductor subcontratado. Cada punto era como un fragmento de un mosaico macabro, uno que él sabía que eventualmente revelaría un rostro siniestro. Decidido a romper el muro de silencio, llamó a su contacto de confianza en la policía francesa, exigiendo los registros completos sobre el misterioso conductor. «No aparece en ninguna lista oficial de personal real, Alteza», confió el oficial en un tono susurrado, temeroso de ser escuchado. «Es un fantasma». Una sacudida de adrenalina recorrió a Guillermo. Esta era la primera pista sólida, el hilo del que tirar para deshacer la madeja. Pero casi al instante, la oscuridad respondió. Su teléfono personal sonó. Al contestar, una voz distorsionada y amenazante heló su sangre. «Detén lo que estás haciendo o tu familia pagará el precio». El miedo lo atenazó, no por él, sino por Kate y los niños. La imagen de sus hijos en peligro fue un golpe bajo. Sin embargo, lejos de quebrarlo, la amenaza tuvo el efecto contrario. Su resolución se endureció como el diamante. Apretando el teléfono en su mano hasta que los nudillos se pusieron blancos, pensó con ferocidad. «No dejaré que ella gane». No esta vez. Desde su cama en el hospital Pitié-Salpêtrière, Camila yacía inmóvil, pero su mente trabajaba a velocidades vertiginosas. Sabía que Guillermo estaba acabando y sabía que estaba cerca. «¿Realmente cree que puede derribarme?», murmuró para sí misma, con el desprecio goteando de sus palabras y la ira destellando en sus ojos. Con décadas de experiencia sobreviviendo dentro de la maquinaria real, Camila se movió rápido. Ordenó a su gente borrar cada rastro. Imágenes de seguridad eliminadas. Testigos sobornados con sumas que garantizaban el silencio eterno. Pruebas fabricadas listas para pintar a Guillermo como un hombre paranoico, obsesionado con los fantasmas de su madre. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba.
El accidente no fue un accidente. Había sido escenificado bajo la propia dirección de Camila. La razón era simple y vulgar: dinero. Camila estaba enredada en un escándalo financiero masivo. Decenas de millones de libras del Fondo de Restauración Real, dinero destinado a preservar el patrimonio histórico de la nación, habían desaparecido misteriosamente. Una investigación interna dentro de la Casa Real estaba en marcha, acercándose peligrosamente a sus cuentas privadas. Camila sabía que si la verdad salía a la luz, su imagen pública sería destruida para siempre. No habría redención. Solo un shock dramático puede distraer al público y detener la auditoría. Había calculado fríamente semanas atrás. Así nació el accidente. El conductor, ese guardaespaldas privado leal solo a su chequera, dirigió el coche hacia el túnel del Puente del Alma, siguiendo un guión preciso. Camila había salido del vehículo momentos antes de que éste fuera incendiado de manera controlada. Todo fue coreografiado para parecer una tragedia genuina, un eco del dolor pasado para manipular el presente. Sintió una emoción perversa mientras el plan avanzaba sin problemas, hasta que Guillermo comenzó a hacer preguntas. Él era la variable que no había tenido en cuenta completamente. Tras el incidente, el conductor fue sacado silenciosamente del país, con una nueva identidad y una vida asegurada en el extranjero, lejos de las garras de la justicia británica. Desde allí, Camila apretó su control. Se apoyó en médicos cooperativos, quizás coaccionados, quizás comprados, y en periodistas leales que comían de su mano. «Díganles que estoy en condición crítica», ordenó con frialdad. Desde esa cama de hospital, dirigía la narrativa como un director veterano en un set de cine, asegurándose de que los medios repitieran solo lo que ella quería que el mundo viera. Sin embargo, el pensamiento de la investigación de Guillermo la roía por dentro, alimentando tanto el miedo como la rabia. «Se parece demasiado a Diana», reflexionó, sintiendo cómo unos celos antiguos y venenosos surgían al recordar a la difunta princesa. Camila comprendió entonces que Guillermo no sería engañado fácilmente, y eso lo convertía en algo más que un hijastro molesto. Lo convertía en una amenaza existencial. De vuelta en Londres, Guillermo no se detuvo. Con el teléfono aún caliente por la amenaza, dio un paso adelante hacia la tormenta, listo para la guerra. La pieza que faltaba en el rompecabezas llegó de la forma más discreta posible. Un sobre sin marcas, entregado por una mano anónima desde las entrañas mismas de la familia real, aterrizó en las manos de Guillermo. Dentro no había cartas de amor ni secretos de alcoba, sino algo mucho más frío y peligroso. Documentos financieros confidenciales sobre el Fondo de Restauración Real. Al leerlos, el príncipe sintió como su pulso se aceleraba, una mezcla tóxica de furia y una sombría satisfacción. Los flujos de dinero eran sospechosos, erráticos, y todos llevaban a un solo destino: cuentas vinculadas directa o indirectamente a Camila. «Este es el motivo», respiró Guillermo con la voz quebrada por la incredulidad. «Todo esto por dinero», comparó el expediente médico real con las declaraciones públicas. La discrepancia era insultante. Mientras el mundo rezaba por una reina en condición crítica, los papeles hablaban de una conmoción leve. La mentira era tan descarada que dolía. «¿Qué intenta ocultar con tanto esfuerzo?», pensó, arrugando los informes con sus manos, imaginando el rostro de su madrastra. Sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, Camila reaccionó con la ferocidad de un animal acorralado. Desde su suite hospitalaria, emitió una nueva orden: «Aumenten la presión sobre Guillermo». Se diseñó un nuevo esquema, más vil que el anterior. Su equipo comenzó a plantar pruebas falsificadas para tacharlo de traidor a la corona, un hijo desleal que buscaba desestabilizar el reinado de su padre. Pero Guillermo, con el corazón roto pero la voluntad intacta, estaba preparado para pelear. El enfrentamiento había dejado de ser una disputa familiar para convertirse en una guerra abierta. Y París, con su túnel maldito y sus largas sombras, se erigía una vez más como el campo de batalla simbólico
donde se decidiría el destino de la monarquía. Guillermo ya no podía permanecer pasivo en Londres. Sus dudas sobre el accidente de Camila ardían en su interior como brasas vivas. Abordó un vuelo nocturno hacia París, su resolución endureciéndose con cada milla que cruzaba el Canal de la Mancha. «Necesito ver a los testigos yo mismo», le dijo a su ayudante más cercano antes de partir. Repasando la lista de testigos en el avión, detectó irregularidades evidentes. Sus declaraciones eran inquietantemente parecidas, como si todos hubieran leído el mismo guión. El coche iba muy rápido. Luego, una gran explosión. La misma frase exacta, repetida una y otra vez por personas diferentes. «Esto no es coincidencia», murmuró. «Alguien está dirigiendo la orquesta». Una vez en París, bajo la cobertura de la oscuridad, organizó una reunión discreta con Jack, un fotógrafo freelance que supuestamente había visto el coche explotar en el túnel del Puente del Alma. Se encontraron en un café apartado. Jack se veía nervioso, sudando frío. Se negó a cooperar. Insistió en que no había capturado nada con su cámara y que los eventos habían ocurrido exactamente como decían los demás. Pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos gritaban miedo. El peligro se cerraba sobre el príncipe. Pronto se dio cuenta de que había estado bajo vigilancia desde el momento en que sus pies tocaron suelo francés. Un hombre de traje oscuro aparecía en cada esquina, observándolo con ojos fríos y penetrantes. Su teléfono comenzó a fallar, llamadas interrumpidas, mensajes encriptados misteriosamente bloqueados. La tecnología se volvía en su contra. Esa noche, en su hotel, la amenaza se volvió física. Un intruso irrumpió en su habitación mientras él no estaba, intentando robar sus documentos. Afortunadamente, un miembro leal del personal notó la figura sospechosa e intervino justo a tiempo, recuperando la bolsa que contenía una unidad USB vital, antes de que el intruso escapara por la escalera de incendios. Guillermo exhaló aliviado al recibir la noticia, aunque su pecho se apretó con inquietud. «Saben que me estoy acercando demasiado», pensó, sosteniendo la unidad USB como si fuera un artefacto sagrado. Estuvieron a punto de robar la verdad. Poco a poco, el cuadro completo se revelaba ante él. El accidente era una maniobra de relaciones públicas calculada para rehabilitar la imagen de Camila y enterrar el escándalo del fondo de restauración. Jacques, el fotógrafo, era una pieza crítica, pero Guillermo comprendió que había pisado un camino lleno de minas. Camila no era una adversaria común. Desde su habitación, al enterarse de que Guillermo seguía en París, emitió una directiva escalofriante a sus secuaces. «Eliminen todo rastro de evidencia». Su tono era gélido, aunque por primera vez un parpadeo de miedo cruzó sus ojos. Guillermo, heredando los agudos instintos de Diana, se estaba acercando mucho más rápido de lo que ella había previsto. Desesperado por consejo, Guillermo contactó a un ex agente del MI6 que una vez había trabajado con su madre. «La red de Camila es extensa, Alteza, desde los medios hasta los servicios de seguridad», advirtió el contacto. «Tenga cuidado. No confíe en nadie. Los testimonios sincronizados de los testigos, las cámaras de tráfico desactivadas, la señal de GPS cortada. Todo había sido arreglado». Los pensamientos sobre el choque fatal de su madre y sus circunstancias turbias inundaron su mente y sintió una punzada de dolor antiguo. «No puedo dejar que la historia se repita», murmuró, mirando por la ventana de su hotel hacia un París que brillaba con luz indiferente. Esa luz no lograba aliviar la oscuridad que pesaba sobre su corazón. Esa misma noche, llegó otra amenaza directa. Un mensaje de texto apareció en su pantalla. «Detente ahora, o tu familia sufrirá las consecuencias». Inmediatamente llamó a Kate. Su voz temblaba, no por él, sino por ella. «Tú y los niños deben tener extremo cuidado», instó. Kate, compuesta pero claramente ansiosa, respondió con la fuerza que la caracterizaba. «Tú también tienes que mantenerte a salvo, Guillermo. Hazlo por tu madre, pero también hazlo por nosotros». Sus palabras le apretaron la garganta, pero también fortalecieron su resolución.
Recordó algo que Diana le había dicho una vez. Siempre defiende lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Guillermo organizó una última reunión con Jacques, el fotógrafo. Esta vez no fue en un café, sino en un lugar seguro. Presionó más fuerte, apelando a su conciencia. Jacques, desgarrado entre el miedo y la culpa, finalmente se quebró. Después del choque, admitió con voz temblorosa, un hombre vino a mí. Me advirtió que si contaba la historia real, mi familia estaría en peligro. No vi ningún accidente, señor. Vi un montaje. Guillermo asintió lentamente, grabando cada detalle en su memoria. Comprendió que ya no se enfrentaba solo a Camila, sino a toda una red de influencia y poder que protegía la mentira. Sin embargo, se negó a retirarse, aferrando una fotografía de Camila en su mano como si encarnara al enemigo que necesitaba exponer, hizo un juramento silencioso. «Por mamá y por la justicia», susurró a la noche parisina. «Esto termina ahora». Lo que comenzó como un accidente en un túnel parisino se había transformado en una zona de guerra invisible, un campo de batalla donde las balas eran titulares de prensa y las trincheras estaban cavadas en los pasillos de mármol de los palacios. París ya no era la ciudad del amor para la monarquía, era un escenario del crimen. Mientras la evidencia se acumulaba lentamente en las manos de Guillermo, ofreciendo un tenue rayo de esperanza, Camila observaba desde su suite en el hospital. Ya no se molestaba en mantener la fachada de fragilidad que tanto adoraban los medios. A puertas cerradas, sus ojos eran gélidos, calculadores, vacíos de empatía. Tomó su teléfono encriptado y con una voz que destilaba una autoridad despiadada, dictó la sentencia. «Silencien a Guillermo, cueste lo que cueste». La lucha entre la verdad y el poder había alcanzado un punto de no retorno. Guillermo, en su soledad, comprendió que cada paso hacia adelante podría ser, muy probablemente, el último. Sabiendo que el príncipe estaba peligrosamente cerca de exponer la farsa, con la foto de Jacques y los testimonios reales quemándole las manos, Camila lanzó su contraataque. No fue un ataque físico, sino uno diseñado para destruir el alma y la reputación de su hijastro. Instruyó a su equipo de operaciones encubiertas para fabricar una bomba mediática. Utilizando tecnología de punta, editaron y manipularon fragmentos de voz para crear una grabación falsa. En ella, una voz idéntica a la de Guillermo decía con frialdad: «La familia real necesita una nueva imagen. Camila debe ser removida». La grabación fue filtrada anónimamente, y en cuestión de horas, dominaba los titulares mundiales. En Londres, Guillermo quedó atónito al leer la primera plana. ¿Conspira el príncipe Guillermo para destronar a la reina? La prensa, hábilmente dirigida por la influencia invisible de Camila, comenzó a volverse contra él como una jauría de lobos. La opinión pública rugía. Algunos lo etiquetaban de traidor, un hombre atrapado en una obsesión enfermiza con el fantasma de su madre, la princesa Diana. Lo pintaban como un hijo vengativo, dispuesto a destruir la felicidad de su padre. Incluso el rey Carlos, desgastado por el dolor y la confusión, comenzó a dudar. En una reunión tensa en el palacio de Buckingham, Carlos miró a su hijo con ojos llenos de tristeza y sospecha. El aire entre ellos era pesado, casi irrespirable. «¿Qué dijiste exactamente en esa grabación?», preguntó el rey con la voz cargada de decepción. Guillermo, herido hasta lo más profundo de su ser, respondió con la voz quebrada pero firme. «Padre, es una falsificación. Nunca pronuncié esas palabras. Es un montaje». Pero Carlos guardó silencio. No hubo abrazo, no hubo palabras de consuelo. La grieta entre padre e hijo se profundizó hasta convertirse en un abismo. Desde lejos, en su cama de hospital, Camila se permitió una sonrisa oculta y triunfante. «Se romperá», pensó, confiada en su red de poder. «Nadie puede luchar contra todo el mundo». La reina consorte ordenó intensificar la campaña de desprestigio.
Más artículos inundaron los kioscos, acusando a Guillermo de orquestar el accidente de París como una venganza retorcida por Diana. El Palacio de Buckingham, en un movimiento de pánico, lanzó una investigación interna y cortó el acceso de Guillermo a archivos confidenciales. Se sentía cada vez más aislado, como si su propia familia lo hubiera abandonado a su suerte en una isla desierta. «Quieren aplastarme», se dio cuenta, con los puños apretados a los costados. «Quieren que me rinda». Pero en esa oscuridad absoluta apareció una luz tenue. Un exagente del MI6, un hombre de la vieja escuela que había servido lealmente a Diana y que recordaba su bondad, contactó a Guillermo en secreto. «Sé dónde está el conductor», dijo el hombre en voz baja a través de una línea segura. El hombre que conducía el coche de Camila. El corazón de Guillermo comenzó a latir con fuerza. Sin dudarlo, viajó de incógnito a un pequeño pueblo gris y olvidado en Europa del Este. Allí, entre edificios de hormigón soviético y calles nevadas, se escondía Víctor, el guardaespaldas contratado que había fingido el accidente. Lo que siguió pareció una escena sacada de un thriller de alto riesgo. Con una gorra y gafas oscuras, Guillermo siguió al hombre hasta un bar desgastado y lúgubre. Pero no estaba solo. Los agentes de Camilla, siempre vigilantes, ya estaban en movimiento. Un grupo de sicarios seguía a Guillermo, con la intención clara de silenciarlo para siempre. En un callejón oscuro y húmedo, la trampa se cerró. Guillermo se encontró cara a cara con un atacante enmascarado. El brillo de un arma metálica destelló bajo la luz parpadeante de una farola rota. «Detén esto o mueres aquí», gruñó el hombre. Confiando en su instinto y con la intervención oportuna del exoficial del MI6 que lo cubría desde las sombras, Guillermo logró escapar por poco, perdiéndose en el laberinto de calles desconocidas. Sobrevivió, pero el mensaje fue claro. La próxima vez no fallarían. Aún así, Camila presionaba. Desde París, empujaba a sus ayudantes a apretar más las tuercas. «Acaben con Guillermo, lo que sea necesario». Otro mensaje escalofriante apareció en su teléfono mientras recuperaba el aliento en un piso franco. «Tu familia pagará el precio». El terror lo invadió. Inmediatamente llamó a Kate. «Tú y los niños deben tener extremo cuidado». «No salgan», instó, con la voz temblando por primera vez. Kate, asustada pero inquebrantable, demostró ser la roca que él necesitaba. «Tienes que seguir adelante por la justicia, Guillermo. No podemos dejar que ganen». Sus palabras lo llenaron de calidez y dolor al mismo tiempo. Sabía que su lucha ponía a su familia en la mira de un enemigo sin escrúpulos. Guillermo regresó a Londres clandestinamente. Traía consigo algo más valioso que el oro: el testimonio grabado de Víctor, el conductor, y la fotografía original de Jacques. Aseguró la evidencia en una caja fuerte codificada, plenamente consciente de que Camila no se detendría ante nada para borrarla. La prensa mantenía su asalto, etiquetándolo como el príncipe rebelde. La opinión pública estaba fracturada. Algunos, los leales, estaban convencidos de que buscaba justicia para Diana. Otros, influenciados por la narrativa de Camila, lo veían como una fuerza destructiva, un loco peligroso dentro de la monarquía. Se sentía como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Sin embargo, los recuerdos de su madre lo empujaban hacia adelante, alejándolo del miedo. «Mamá luchó por lo que era correcto, y yo también lo haré», murmuró, mirando la foto de Diana en su escritorio. Entonces llegó el último avance, la pieza final. Guillermo descubrió, a través de rastreos forenses, que la cuenta que recibía los fondos desviados del Fondo de Restauración Real estaba vinculada a una empresa fantasma bajo el control directo de Camila. Combinado con el testimonio de Víctor y la foto de Jacques, esta evidencia era suficiente para derribarla, para destruirla por completo. Pero también comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Ir tras Camila significaba desafiar todo el sistema de poder que la protegía, incluido su propio padre. Llamó al exoficial del MI6 nuevamente. «Necesito más tiempo para preparar esto», dijo Guillermo. La respuesta fue sombría y corta.
El tiempo no está de su lado, Alteza. Camila está preparando algo más grande, algo final. Tarde en la noche, Guillermo se sentó solo en su despacho. El brillo azul de su ordenador portátil iluminaba el agotamiento en su rostro, pero también la determinación de hierro en sus ojos. La batalla final se acercaba, y él estaba listo para encender la mecha. En la soledad de su estudio, Guillermo reprodujo una vez más la grabación falsa. Escuchó su propia voz, manipulada digitalmente, decir palabras de traición que nunca habían salido de su boca. Reconoció la maestría técnica detrás del engaño, pero también la desesperación de quien lo ordenó. Ella realmente cree que puede destruirme, pensó, apretando el teléfono hasta que sus dedos dolieron. Mientras tanto, en París, Camila ya había pasado a su siguiente movimiento, el más cruel de todos. Llamó a su asistente con una instrucción que helaría la sangre de cualquiera. Activa el plan de contingencia. Si Guillermo no se detiene, toda su familia sufrirá. La lucha entre la verdad y el poder había alcanzado una intensidad salvaje. Guillermo, con el corazón roto pero la voluntad inquebrantable, se preparó para la confrontación final. Sabía que no había vuelta atrás. Dentro de una sala de conferencias blindada en el Palacio de Buckingham, el aire se sentía denso, cargado de electricidad estática, como el silencio opresivo antes de que estalle una tormenta. El príncipe Guillermo estaba de pie frente al rey Carlos y los asesores más importantes de la corona. En su mano, apretaba una pequeña unidad USB. Era un objeto diminuto, pero contenía el peso de la historia, las piezas cruciales de evidencia que cambiarían todo. La mirada de Guillermo era firme, aunque por dentro sus emociones se agitaban como un mar embravecido. «Padre, no podemos permitir que la verdad sea enterrada», dijo en voz baja. Su tono era constante, pero lleno de una resolución que no admitía réplicas. Carlos, sentado en la cabecera, parecía envejecido, hueco. Miraba a su hijo con ojos llenos de dolor y una duda corrosiva. Guillermo depositó la evidencia sobre la mesa de caoba antigua. Primero, la fotografía de Jacques. La imagen era clara e innegable. Capturaba a Camila saliendo del vehículo ilesa minutos antes de la supuesta tragedia, revelando que todo el incidente había sido un montaje teatral. Luego la voz de Víctor, el conductor, resonó desde los altavoces, llenando la habitación con su confesión cruda. Camila me contrató para conducir hacia el túnel. Ella salió antes de la explosión para encubrir el escándalo financiero. Guillermo continuó, sintiendo un nudo en la garganta. Ella usó la memoria de mi madre. Usó el túnel del Puente del Alma, un lugar sagrado para nosotros, como distracción para ocultar la malversación de decenas de millones de libras del Fondo de Restauración Real. Murmullos de shock recorrieron la sala. Los asesores se miraban entre sí, pálidos. Carlos bajó la cabeza, sus manos clavándose en los brazos de su silla, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido de repente. La mujer que amaba no solo era una ladrona, era una profanadora de la memoria de Diana. Mientras tanto, Camila, que había regresado a Inglaterra desde el hospital de París y se mantenía en aislamiento en Clarence House, recibió noticias de la reunión. Su rostro perdió todo color. «¡Se atreve!», gruñó, pero por primera vez sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su influencia se estaba evaporando como la niebla al amanecer. Guillermo, previsor y astuto, ya había enviado copias de la evidencia a la Policía Real antes de entrar en esa habitación. Sabía que esta era su única oportunidad real para exponer todo, incluso si eso significaba desgarrar a su propia familia. Tras un largo y pesado silencio, Carlos finalmente habló. Su voz sonaba rota. «Hijo, ¿estás absolutamente seguro?». Guillermo asintió lentamente. «Lo hago por la justicia, por mamá y por la supervivencia de la familia real». Aunque destrozado, Carlos no pudo refutar lo que tenía delante. Con el corazón hecho pedazos, ordenó reexaminar las cuentas del Fondo de Restauración.
La policía real lanzó su investigación y en cuestión de horas descubrieron transferencias de dinero ilícitas que conducían directamente a cuentas conectadas con Camila. Su caída fue rápida y brutal. Sus poderes fueron revocados esa misma tarde. Clarence House, una vez el trono de su influencia, se convirtió en su prisión, una jaula dorada de la que no saldría. Los medios de comunicación, que una vez la habían celebrado como víctima, giraron con la ferocidad de un huracán. Reina fingió accidente, escándalo real asombroso. Guillermo se encontró de repente en el ojo del huracán. El público, que había dudado de él, comenzó a aclamarlo. Lo llamaban el príncipe de la verdad. Pero él no sentía triunfo alguno. Cada noche se sentaba solo en su habitación, mirando una fotografía de Diana con el pecho pesado por la tristeza. «Mamá, lo he logrado», susurró, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro cansado. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido alto, su relación con su padre. Carlos, aunque aceptó la culpa de Camila, luchaba por mirar a Guillermo sin recordar el dolor y las pérdidas de su pasado. «Hijo mío, estoy orgulloso de ti», admitió en su última reunión privada. «Pero he perdido tanto». Su voz temblaba de pena, la pena de un hombre que se da cuenta de que ha dormido con el enemigo. Camila desapareció de la vista pública. Nadie conocía su paradero exacto. Los rumores sugerían que vivía bajo estricto confinamiento, aislada, sola, con sus millones robados y su vergüenza. Bajo la creciente presión pública, la familia real prometió transparencia total. Guillermo emergió como el símbolo de la renovación. De pie ante la prensa, declaró con un tono controlado y claro: «La familia real ya no ocultará la verdad. Se lo debemos al público». Sin embargo, en lo profundo de su ser, Guillermo llevaba una herida persistente. Cada noche, Kate envolvía sus brazos alrededor de él y murmuraba: «Hiciste lo correcto, aunque duela». Sus hijos, todavía demasiado jóvenes para comprender completamente lo que había sucedido, eran su ancla. Su inocencia lo mantenía conectado a la tierra. Recordó las palabras de Diana: «Haz lo que es correcto, incluso cuando el mundo esté en tu contra». Había seguido ese camino, pero el costo era una familia fracturada y el peso inmenso de la corona sobre sus hombros. Los medios calificaron el escándalo como la tragedia real del siglo, comparando a Guillermo con Diana, el único que se atrevió a desafiar a la institución desde adentro. Él nunca buscó tal título. Todo lo que quería era justicia. Una mañana tranquila, Guillermo se paró en el balcón de Kensington, observando el río Támesis brillar abajo. «Mamá, espero que estés orgullosa», susurró al viento. París y el túnel del Puente del Alma ya no lo perseguían como un lugar de fantasmas. Ahora, se erigían como el escenario donde la verdad finalmente prevaleció sobre la mentira. La monarquía entró en un nuevo capítulo con una resolución inquebrantable. Guillermo se convirtió en la figura que restauró la fe pública, pero comprendió que la lucha estaba lejos de terminar. Otros secretos seguían enterrados en la oscuridad, y él necesitaría permanecer vigilante. La caída de Camila sirvió como una advertencia severa. El poder puede ocultar la verdad, pero nunca para siempre. Con el coraje de su madre en su corazón y el deber de un heredero sobre sus hombros, Guillermo se preparó para lo que vendría, un futuro en el que, sin importar cuán profundas sean las sombras, la luz siempre encontraría un camino para brillar. Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Ese en tu pantalla, ese en tu pantalla, ese en tu pantalla, ese en tu pantalla, ese en tu pantalla.